Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Pregunta 49. ¿Dónde dice en un curso de milagros que Jesús es el autor? ¿Y por qué no aparece el nombre del autor en el libro? Es más, ¿por qué en el manual para maestros hay secciones acerca de Jesús escritas en tercera persona? ¿Hay aquí otra voz que dicta? Casi el texto completo de un curso de milagros está escrito en primera persona, donde el yo se identifica claramente con Jesús a través de todo el libro. Es más, hay muchos lugares donde él específicamente discute la crucifixión y la resurrección. Hay relativamente pocas referencias obvias escritas en primera persona en el libro de ejercicios y en el manual para maestros, pero cuando ocurren su impacto es bastante dramático, como se ve por ejemplo en la lección 70, en el libro de ejercicios, en la introducción a la quinta lección de repaso y en el poema con que se finaliza el manual. Interesante por demás, hay una sección en el manual propiamente. Juega Jesús un papel especial en la curación, y dos secciones en el apéndice del manual. La clarificación de términos, Jesús, Cristo y el Espíritu Santo, en las cuales se habla de Jesús en tercera persona. Algunos estudiantes han entendido que este es un cambio significativo, que indica que Helen estaba escuchando otra voz aquí. Definitivamente, este no fue el caso, puesto que ella siempre tuvo claro que había una sola voz, Jesús, que le dictaba. Estas tres secciones específicamente tratan de Jesús, y el cambio en la persona de la voz se hizo para propósitos estilísticos y no tiene ninguna otra significación. Si los estudiantes lo desean, sin embargo, pueden entender que en estas secciones en tercera persona el Espíritu Santo está hablando acerca de Jesús. Es en la ya mencionada sección en el manual para maestros donde se encuentra esta aseveración muy específica de que la fuente de un curso de milagros es Jesús, como le explica, repito, si el estudiante lo desea, el Espíritu Santo. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. ¿Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes? Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aún así, necesitamos un programa de estudios polifacético, no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. La razón por la cual no se da un nombre de autor en un curso de milagros es muy sencilla. Jesús fue bastante explícito en las instrucciones que le impartió a Helen de que este fuese el caso. Helen también estaba personalmente clara en que su nombre no apareciese, puesto que ella siempre le comunicó a las personas, enfáticamente y sin ambigüedad, que ella no era la autora del curso. Pregunta 50. Si Jesús es el primero en haber aceptado la expiación para sí mismo, como afirma un curso de milagros, ¿qué hay en cuanto a la gente como el Buda? Esta aclaración aparece en la clarificación de términos en la sección titulada El Espíritu Santo, y afirma: Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Sería tentador para los estudiantes de un curso de milagros utilizar este pasaje como un medio para establecer los derechos jactanciosos de que nuestro tipo, Jesús, es mejor que el tipo tuyo, Buda. Pero, ¿se puede creer realmente que Jesús consentiría tal especialismo espiritual? Una mejor manera de entender este pasaje es recordar el hecho de que el tiempo no es lineal.
y pues no hay nada en un curso de milagros que sugiera cuándo fue que Jesús aceptó la expiación para sí mismo. Y puesto que, repito, el tiempo no es lineal, la pregunta completa carece de significado, excepto el que sea una valiosa oportunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes pueden liberarse de sus propios pensamientos de especialismo. Es útil también que los estudiantes recuerden que Jesús afirma lo siguiente, en la sección anterior a la que de hecho aparece el planteamiento que citamos arriba. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Mas allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. En otras palabras, él solo habla dentro de un marco de referencias cristiano, y por eso sería inapropiado discutir a los maestros de otras espiritualidades cuyos nombres son legión. Pregunta 51. Sí, como sugiere un curso de milagros, el mundo malinterpretó el mensaje de Jesús totalmente hace 2000 años. ¿Por qué él esperó tanto tiempo para corregirlo? Repito, esta serie de preguntas se basa en una idea lineal del tiempo, en la cual 2000 años parecen ser un periodo de tiempo desmesuradamente largo para que el error se corrigiese. Claramente los que formulan tal pregunta están proyectando sobre Jesús su propia impaciencia y muy probablemente su inexorabilidad de las distintas iglesias cristianas, que han sobrepuesto el sistema de pensamiento del ego sobre las enseñanzas del verdadero Jesús, que están libres del ego. Una manera más profunda de referirse a esta pregunta es que al estar libre de ego, cualquiera en el mundo real como lo está Jesús, en realidad no elige hacer nada. Habiendo elegido el Espíritu Santo de una vez y para siempre, no hay nada más que elegir. Por lo tanto, ya no hay un tomador de decisiones en la mente que active el cuerpo e interactúe con el mundo, como es la muy importante necesidad del ego. Los maestros de Dios, verdaderamente avanzados, maestros de maestros, no hacen, ellos son. No planean, eligen, deliberan o se comportan como lo hace una persona que cree en la realidad del sistema de pensamiento del ego. Su simple presencia de amor toma forma alrededor de las necesidades de aquellos que aún se identifican con un mundo de forma, así como el agua toma su forma de acuerdo con la vasija en la cual se ha puesto, o el cauce del río le da forma al flujo de agua que corre a través de él. En este contexto, por lo tanto, podemos entender que la aparición de Jesús dentro del sueño del mundo hace 2000 años fue el resultado de la disposición del Hijo a experimentar el amor de Dios dentro del sueño. Es como si la mente del Hijo, la única esfera de experiencia que existe, hubiese abierto parcialmente la puerta de su mente que había dejado afuera la presencia del Espíritu Santo. La mente, previamente nublada por la culpa, dejó que penetrase alguna luz y esta luz tomó la forma de Jesús, el Hijo de la Luz, cuya presencia dentro del mundo de tinieblas del ego nos recuerda a todos que también somos criaturas de la luz. El miedo que esta luz engendró, puesto que constituye una grave amenaza al tenebroso sistema de pensamiento del ego, llevó a que el Hijo cerrase la puerta para proteger su yo individual, y esto tomó la forma de procurar destruir a Jesús y luego destruir su mensaje, como lo atestigua la historia del cristianismo. Es por esto que los escritores de los evangelios cambiaron todo el mensaje de Jesús y lo arraigaron a la crucifixión, la cual reflejaba el subyacente plan del ego para perpetuar su propio sistema de pensamiento de traición, sufrimiento y muerte. Jesús comenta sobre esta dinámica en varios lugares en el curso. Veamos dos de estos pasajes, uno general sobre la dinámica de la mente del Hijo y el otro específico sobre el mismo Jesús. Según se aproxime la luz te lanzarás a la oscuridad huyendo a la verdad,
refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento, y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. El lector también debe consultar Expiación sin sacrificio y el mensaje de la crucifixión, las secciones iniciales de los capítulos 3 y 6 en el texto, para comentarios aún más específicos que Jesús hace acerca del malentendido de su mensaje y cómo y cuándo ocurrió. Y ahora, 2 años más tarde, vemos que la puerta a la mente cerrada del Hijo se abrió nuevamente para permitir que entre la luz de la verdad, y el resultado es el mensaje original de Jesús, presentado en una forma contemporánea del siglo XX. Huelga que se diga que ha habido otras expresiones de esta luz en el mundo cristiano y no cristiano, pero, repito, permaneceremos dentro del contexto de un curso de milagros. La ventaja de contestar la pregunta de esta manera es que se puede evitar el antropomorfizar a Jesús, haciendo que piense, planee y que se comporte como nosotros lo haríamos, lo cual, repito de nuevo, solo estimularía la creencia de que lo hemos capturado en el sueño del ego y lo hemos hecho uno de nosotros, en vez de nosotros volvernos como Él. Sobre todo, siempre es esencial el recordar que Dios no tiene una verdadera respuesta al pensamiento de separación, aun cuando, como ya hemos visto, el lenguaje metafórico de un curso de milagros a menudo lo describe así. Primero y primordial, si Dios supiese acerca de la diminuta y alocada idea, ésta habría tenido que ser real. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Jesús como mensajeros de Dios dentro del sueño, y al ser voces del plan de la expiación que afirma que el sueño de separación jamás ocurrió, también tendrían que compartir en esta no respuesta al error. Es la simple presencia de ellos llena de luz en nuestras mentes, oscurecida por pensamientos de pecado, culpa y miedo, lo que nos ayuda. Ellos no hacen nada, son solo nuestros egos los que actúan y reaccionan. Y mientras nosotros experimentemos este pensamiento de separación en las formas específicas de especialismo que abarcan nuestras vidas individuales, tenemos que experimentar esta ayuda en formas específicas por igual. Pero estas formas están determinadas por nuestros guiones, no por ninguna intervención específica de lo divino.